Alcalá. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias en el Corral de Comedias de Alcalá, celebrando la segunda edición de la Mobile Week, que es un evento tecnológico que podéis estar comprobando ya en las calles de la ciudad y especialmente en este maravilloso teatro, cómo es un evento distinto, cómo es un evento diferente, porque en el fondo también Alcalá de Henares es una ciudad bastante diferente, bastante peculiar. Digamos que, aunque afectada por ese inevitable efecto gravitatorio de Madrid, pues Alcalá es una ciudad que mantiene irreductible su identidad y no podía ser de otra manera también que un evento tecnológico en Alcalá de Henares tuviera un cierto sabor diferente y que esa frase que acompaña la Mobile Week o la M-Week que impulsa el Ayuntamiento de Alcalá y la Fundación Barcelona Mobile World Capital, que es tecnología para la ciudadanía, aquí adquiera una relevancia, si me permitís tal vez, especial, porque este es, como decía, un evento diferente. Y para empezar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, especialmente a dos personas que han hecho que este evento, que han peleado porque este evento venga a Alcalá de Henares. Es un evento, las Mobile Week, que se celebran en pocas ciudades en España. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, han peleado duramente porque se hiciera la primera edición el año pasado y porque este año también tengamos una segunda edición. Segunda edición de un evento que, como os estaba comentando, es un evento distinto, diferente, porque normalmente estamos acostumbrados a eventos tecnológicos en los que abundan los gurús de última hornada que vienen a vendernos alguna moto tecnológica. Aquí no se trata de eso, sino de todo lo contrario. Se trata de reflexionar, de entender exactamente qué vamos a hacer con la tecnología. Aquí no buscamos el último invento, buscamos aquella innovación, aquellos aspectos de la tecnología que nos van a ayudar a construir una sociedad más justa y más igualitaria. En este sentido también, por ejemplo, en estos días, agradecer el curro que hacen los profesionales del Corral de Comedias de Alcalá de Henares y de la Fundación Teatro de la Abadía, especialmente a esas mujeres valientes y bravas que tienen que cobrar lo mismo que los hombres. Por favor, un fuerte aplauso para ellas. Porque aunque resulte increíble, a veces eso no ocurre. Y dejando ese tema un poco al margen, pero también vinculado con lo de hoy, al final vivimos en una sociedad en la que nos enfrentamos a los avances tecnológicos y a muchos miedos y amenazas que vienen de su mano. Hoy vamos a vivir dos experiencias que son absolutamente complementarias, o vamos a tener dos enfoques que son en sí mismos complementarios. Y es que vamos a hablar de las amenazas reales y de las, entre comillas, imaginarias. Digo imaginarias porque en realidad el pensamiento conspiranoico, la conspiranoia o la paranoia, creo que hay algún psicólogo en la sala, luego si acaso necesitamos ayuda lo podemos consultar, pero es un miedo bastante real y en realidad también, haciendo el juego de palabras, yo creo que algunos conspiranoicos nos dan al resto de los ciudadanos bastante miedo. Pero entender por qué sucede, entender por qué tenemos esos miedos tan irracionales, pues bueno, yo creo que es algo muy interesante. Nos lo va a contar Noel Ceballos, periodista que acaba de publicar Pensamiento conspiranoico, terraplanismo, Illuminati, ufología o cómo la paranoia se ha convertido en la herramienta perfecta para pensar el futuro. Para pensar el mundo, perdón. Luego tendremos a Noel hablando de esos miedos, no sé si irracionales o racionales, de esos miedos, en cualquier caso, algo inexistentes. Pero antes vamos a recibir a Enrique de la Hoz, que es analista de ciberinteligencia, doctor de telecomunicaciones en la Universidad de Alcalá, ahora analista de ciberinteligencia en Telefónica, que nos va a hablar de miedos, pero a cosas que sí que existen, de amenazas reales y que existen. Nos va a hablar de ciberseguridad. Simplemente aquí un detalle que yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos va a contar a continuación él, y no sé si le hago algo de spoiler, pero sí que un pequeño avance, es una reflexión solo mía particular, y es que, si os habéis fijado, ahora nos explicará él por qué o no, o por lo menos va a transitar por esos campos, pero es curioso y da a lo mejor para un estudio, porque en el campo de la ciberseguridad y de los ataques informáticos encontramos, solo después del arte y después de la astronomía,
la mayor concentración de referencias a la mitología clásica en cualquier campo de la actividad humana. Así que nos va a hablar Enrique de la Hoz de, no sé si tanto mitología, sino de miedos a los que nos enfrentamos. Enrique. Bueno, muchísimas gracias a la Mobile Week Alcalá, a Alcalá de Henares y a todos vosotros por estar aquí. Para mí es un honor muy grande y además me hace muy feliz porque yo he residido en Alcalá de Henares durante casi 15 años, he dado clase en la universidad y sigo dando clase y es una ciudad que me encanta, a la que le tengo especial cariño. Entonces, bueno, cuando surgió todo esto, y hablamos de los peligros de Internet, básicamente lo que pensé es exactamente el trabajo que nosotros hacemos todos los días. El trabajo que nosotros hacemos todos los días, y aquí os hablo de animales no tan fantásticos y cómo encontrarlos, es principalmente encontrar cuáles son esos peligros de Internet. Los peligros que realmente existen en las redes, que afectan a las redes de ordenadores, que afectan a los computadores y que pueden llegar a poner en jaque el mundo en concreto donde vivimos. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hacemos las personas como yo, que nos dedicamos al análisis de las ciberamenazas. ¿Qué son las ciberamenazas? Las ciberamenazas básicamente son todas aquellas situaciones, sistemas, organizaciones que tienen como medio de funcionamiento las redes y los ordenadores y que son capaces de causarnos algún tipo de daño. Cuando se habla de amenaza, hay una cosa que se olvida y es que una amenaza no es una amenaza. Las amenazas son amenazas en tanto en cuanto son amenazas para alguien. Entonces siempre se dice que una amenaza tiene que cumplir 3 características. Tiene que ser algo que tiene una intención de hacerte daño, que tenga una oportunidad de poder hacértelo y que tenga la capacidad de lograrlo. Pensamos en alguien que quiere robar en nuestra casa, que observa que una ventana está abierta y que aparte tiene la capacidad para atrapar y, digamos, deslizarse por debajo del huequecito que nosotros hemos dejado de la ventana. Si no suceden esas 3 cosas, en realidad no estamos ante una amenaza. Y eso es una de las cosas más importantes que os quiero transmitir hoy. Os quiero transmitir que realmente hay un montón de actores maliciosos que en Internet, en las redes, en los ordenadores, que podrían actuar contra nosotros, pero en realidad en muchas ocasiones no formamos parte de aquello que nos interesa. Nosotros, los analistas de ciberamenazas, somos los profesionales que estudian, clasifican, aprenden cómo se comportan. Y realmente, y por eso pongo aquí la imagen de Jurassic Park, en gran medida lo que somos estudiosos. Es decir, tratamos de aprender cómo esas criaturas, que en muchas ocasiones no hemos visto nunca directamente, pero sí que hemos visto restos, hemos visto huellas, hemos visto cómo queda el paisaje detrás de la batalla cuando pasan estas amenazas, somos los que intentamos caracterizar para que podamos construir sociedades más seguras. ¿Qué tipo de cosas hay en las amenazas en Internet? En amenazas en Internet hay un montón de criaturas fantásticas. El nombre de animales me vino porque una forma muy habitual de referirnos a los grupos que se organizan en Internet para conseguir determinados objetivos es haciendo referencia a animales. Se suele hablar de animales distintos para referirse a los grupos que actúan según los intereses de un determinado país, pero también para otros grupos que no están alineados con un determinado país y lo que persiguen a lo mejor es un fin económico, robar simplemente. Entonces, dentro de todo este panorama gigantesco de amenazas, pues a mí hay algunas que me llaman especialmente la atención. Yo he decidido centrarme en algunas que con total seguridad conocéis. La primera es Pegasus o Pegaso, que es el caballo alado, que me da un poquito de cosa hablar de mitología teniendo tan cerca una facultad y teniendo yo un background de ciencias, pero os lo voy a intentar contar. Espero ni pronunciar mal Belerofonte ni darle ninguna patada a la mitología. Belerofonte era el hijo del rey de Corinto y deseaba domar a Pegaso. ¿Pegaso qué era? Pegaso era un caballo volador que además tenía otros poderes. Por ejemplo, hacía manar el agua cuando golpeaba el suelo. Pero Belerofonte, que sabía que tenía un arma fabulosa si conseguía, digamos, domar a Pegaso o utilizar a Pegaso, el problema es que no tenía ninguna forma de montar a Pegaso. Entonces, la diosa Atenea le regaló una brida de oro y le dijo, con esta brida de oro tú vas a poder domar a Pegaso, vas a poder montar a Pegaso y vas a poder conseguir grandes hazañas. Entonces,
lo que nos dice, los mitos, es que a lomos de Pegaso pues, derrota a la quimera y consigue distintas batallas y hace distintas hazañas. ¿De acuerdo? ¿Y qué es Pegaso también? Pegaso, o Pegasus, es el nombre que se le ha dado, y que lo habréis escuchado en las noticias, a una herramienta así un poco oscura, tal y como la pintan los medios, que permite, digamos, tomar el control de teléfonos móviles, tomar el control de ordenadores. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste Pegaso? Pegaso es un producto que ofrece una empresa. Entonces, la empresa lo que ofrece es ese producto a aquellos que quieran comprárselo y lo que te ofrece es la capacidad de construir un pequeño programa, un pequeño contenido que una vez que llega o se pone en contacto con el ordenador o el teléfono móvil, fundamentalmente teléfono móvil, permite tomar el control del teléfono móvil. Entonces, a partir de eso, que es lo que se conoce habitualmente como acceso inicial, nosotros podríamos pues, acceder a la información que tiene ese teléfono móvil, incluso darle órdenes y utilizarlo para nuestro fin. Es decir, al final del todo lo que nosotros buscamos es que exista ese control remoto. Pero Pegaso, en realidad, como el caballo, es una herramienta. Es decir, al igual que Belerofonte quería Pegaso para hacer hazañas, para conseguir victorias. Entonces, aquí lo que tenemos es que habrá un conjunto de personas que deseen esas capacidades míticas que tiene Pegaso para hacer determinadas cosas. Es decir, Pegaso es un servicio, alguien contrata eso para dotarse de un poder y conseguir unos determinados objetivos. Y habrá muchos jinetes de Pegaso. El caso quizá más mediático de Pegaso es cuando se utilizaron esas capacidades de ese programa, de ese servicio que vende una empresa israelí, como veremos más adelante, para comprometer el móvil de uno de los hombres más poderosos del mundo, que es Jeff Bezos. Básicamente, la historia, tal y como nos la cuentan, es que se nos dice que Jeff Bezos ha sufrido una intrusión en su teléfono móvil y que como consecuencia de esa intrusión han conseguido acceder a un montón de datos personales suyos. Entonces, cuando nos cuentan un poco cómo sucedió, nos dicen, todo empezó de la forma más sencilla. Parece que recibe un vídeo de uno de sus contactos y a raíz de abrir ese vídeo, su teléfono pasa a ser controlado por un tercero, algo de lo que él en un primer momento no lo conoce. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, aquí lo que tendríamos es que el jinete de Pegaso era alguien que tenía esa intención de tomar el control. ¿Para qué? Pues habitualmente como parte de lo que se denominan operaciones de inteligencia, es decir, unas necesidades de recolección de información acerca de un objetivo. Necesito coger información de Jeff Bezos, en este caso en concreto, para intentar forzar que cambie su postura con respecto a algo. ¿Y a qué algo en concreto? Pues de acuerdo a las investigaciones, parece que los jinetes de Pegaso en esta ocasión eran alguien que estaba relacionado con los intereses de Emiratos Árabes Unidos, a raíz de pues, todo el posicionamiento que estaba teniendo Jeff Bezos, que estaban teniendo algunos medios de comunicación americanos, por la tortura y asesinato de Jamal Khashoggi. ¿De acuerdo? Pero claro, volvemos al paso. Como os decía, esa arma maravillosa, igual que tuvo un Belerofonte en la mitología, aquí hay muchos Belerofontes, porque Pegaso, aunque haya salido a la luz pública a los medios de comunicación generalistas españoles recientemente, realmente lleva muchos años galopando. Entonces, esta información que os pongo aquí, que se refiere al año 2018, habla de que hay 45 países en el mundo donde se tomó el control de dispositivos de distintas personas que serían personas de interés para operaciones de inteligencia utilizando Pegaso. Aquí hay casos que denuncian en Tailandia, oficiales del gobierno del Reino Unido que también se ven comprometidos por Pegaso. Bahrein. Y esto, que realmente es lo que más os suene, porque es lo que hemos estado viviendo y ha formado parte de la confrontación política y ha habido explicaciones en sede parlamentaria, y es como en España parece que existe un reconocimiento de que el Centro Nacional de Inteligencia utilizó ese programa para controlar o para obtener información sobre ciertos políticos
digamos, alineados con las tesis independentistas dentro de Cataluña. Hablábamos de Pegaso, que es la capacidad, hablamos del jinete, que es quien quiere utilizar a Pegaso para otro, pero nos falta una cosa, que es la más importante, la brida de oro. ¿Qué es la brida de oro en este contexto? La brida de oro es realmente la magia, es realmente los poderes que nosotros tenemos. Es decir, ¿cómo consigo hacerme con esas capacidades tan asombrosas? ¿Qué puedo hacer? Todo parte, como os decía, de me estás contando que el hombre más poderoso del mundo pierde el control de su dispositivo porque recibe un vídeo en su WhatsApp. Sí, recibe un vídeo en su WhatsApp. Ese vídeo no es un vídeo cualquiera. Ese vídeo es un vídeo que está creado de una determinada manera que provoca un fallo dentro de WhatsApp. Y ese fallo dentro de WhatsApp permite a aquel que ha generado el vídeo tomar el control del dispositivo, hacer que ese dispositivo comience a recibir órdenes de él. Esto, que es la magia, que es la brida de oro, realmente, que nos va a permitir gobernar toda la operación, es lo que en terminología informática se llama código de explotación exploit. Y vosotros diréis, ¿cuánto vale esto? Es decir, ¿cuánto vale el desarrollo de la tecnología capaz de encontrar ese tipo de problemas y, en concreto, el que permitió hacer esto? Pues estamos hablando del orden de 1 millón a 2 millones de dólares. Es decir, existe toda una industria que se dedica a intentar encontrar fallos en esos programas y hay empresas, eso es lícito y redunda en una mejora de la seguridad de todos, pero hay unas empresas, en concreto, por ejemplo, la que os pongo aquí, esto es como una tabla de precios de por cuánto están dispuestos a pagar fallos de ese tipo, que se llama Zerodium, que básicamente lo que busca es dotarse de esas capacidades. ¿Dotarse de esas capacidades para qué? Para armárselas a los distintos Pegasus de turno, para permitir que ese tipo de operaciones de obtención de información se puedan ejecutar. Esto, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, esto es armamento. Es decir, es la posibilidad de vulnerar un conjunto de defensas que están montados dentro de un conjunto de sistemas informáticos. Volveremos un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay empresas que pagan por estos errores y pagan mucho dinero. Esto es investigación punta. Hay pocos grupos de investigación en el mundo que son capaces de generar estos códigos. Y hay otras empresas que son los que construyen los Pegasus, como esta empresa israelí que se llama NSO Group, que montan esa capacidad y se la ofrecen a terceros. Es decir, aquí hay un ecosistema completo. Esto no es un virus, no es algo tan sencillo, sino que aquí existe un ecosistema completo de gente que está participando en todo esto. Entonces, básicamente esto funciona. Hay gente que está continuamente investigando los sistemas informáticos y las redes para descubrir cómo puede alterar su funcionamiento y redundarlo en su propósito, en un propósito que ellos deseen. A continuación, la idea es, vamos a construir el código que me permite aprobar ese fallo, voy a aprender a meterme por debajo de esa ventana, a levantar esa ventanita que está mal cerrada, y a continuación voy a integrar todo eso, voy a venderlo, ¿de acuerdo? Y voy a integrarlo dentro de las capacidades que ofrezco como servicio. Para que en un momento dado, cuando un gobierno, cuando una agencia, cuando una empresa necesite hacer esas cosas, yo le ofrezca la posibilidad de comprometer un dispositivo iPhone, un dispositivo Android y utilizarlo como parte de una operación. ¿De acuerdo? Y esto es lo que sucede. Y fijaos, porque esto es muy interesante. Estas ciberarmas, no me gusta llamarlas ciberarmas, estas capacidades han existido siempre. Pero es muy curioso. En el año 2017, la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad del gobierno americano, extravió o le robaron un conjunto de armas de este tipo, un conjunto de estos códigos de explotación que se pueden integrar en estos Pegasus. Eso, en ese momento, se tradujo, aparte de otras muchas desgracias, en el WannaCry, que afectó a mi empresa, a otras muchas empresas en España y el sistema de salud del Reino Unido. En aquel momento, los estadounidenses, o el gobierno de los Estados Unidos, dejó ahí la cosa. Cuando en el año 2021 esta situación en la que ese conjunto de capacidades de acceder a vulnerabilidades desconocidas de los dispositivos y aprovecharlas se populariza y se monta toda una industria para poder hacer todo esto, el gobierno de los Estados Unidos se plantea elaborar una normativa que restrinja la exportación y la fabricación de este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, parece que nos estamos moviendo hacia un debate en el que se dice ¿debería permitirse sin ningún tipo de regulación internacional la libre circulación de esas herramientas que pueden permitir
cambiar el funcionamiento de los sistemas informáticos que estamos utilizando todos los días en nuestro propio beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que está sucediendo antes. Antes no era un debate, era un conjunto de capacidades que estaban más cerradas, que solo eran utilizadas por gobiernos. Conforme esto se populariza, cambia el tema. ¿De acuerdo? Entonces, realmente vemos, y aquí es la disyuntiva, y esto son cosas reales. Esto es un artículo de este año donde dicen Microsoft, donde muestra el compromiso de parar esto porque no nos va a llevar a ningún sitio bueno, y aquí en este otro sitio es un foro donde alguien busca, ofrece dinero por encontrar un arma que le permita explotar esa vulnerabilidad. Diríamos, bueno, pero esto es NSO Group, esta empresa israelí, que es el mal absoluto y solo es Pegasus. Pues no, realmente hay muchas más empresas, porque es un negocio muy lucrativo. Uno del aspecto que suelen tener en común muchas estas empresas es que están muy centradas en Israel, porque hay una comunidad investigadora muy potente en el ámbito de la seguridad de la informática. Aquí os pongo dos, Citrox y Candiru. Entonces, como yo tenía más o menos un hilo conductor pensado, ¿no?, para la charla con animales mitológicos, pues desde mi ignorancia, lo bueno de ser un ignorante o de ser de Cuenca es que vas a cualquier sitio y las cosas te sorprenden, ¿no? Y yo estoy muy agradecido de ser tan ignorante. Y cuando digo Candiru, digo, pues, ¿a qué mitología pertenecerá Candiru? Será, yo qué sé, la mitología india. A ver cómo lo puedo hilar en mi conversación. Entonces busqué, pues me fui a documentarme como haría cualquiera, que es poner en Google Candiru. Y resulta que Candiru es la historia del pez del Amazonas que entra por el pene, que realmente a lo mejor refleja mejor lo que son las molestias que causa que Pegasus, ¿no?, que queda una cosa como etérea y tal, ¿no? Candiru es un pez que se introduce por la uretra, ¿no? Y que parece que hay gente que tiene la duda si se alimenta o no se alimenta de genitales humanos. Pues Candiru es otra amenaza. De hecho, cuando se ha hablado de las operaciones que el Gobierno de España supuestamente realizó para obtener información en esos ámbitos, Candiru formaba parte del conjunto de esto. Y en el pasado el Gobierno de España está documentado que ha utilizado herramientas de estas características. Entonces, lo que os quería decir es que ahí fuera hay empresas que recogen esa investigación de seguridad informática y la intentan integrar en unos productos que tienen como objeto permitir tomar el control de los dispositivos. ¿Por qué? En teoría, para investigaciones judiciales o investigaciones que están amparadas por algún tipo de control, y estas herramientas, en teoría, tienen unas políticas de uso razonable que impiden, por ejemplo, utilizarla contra ciudadanos de otros países o fuera de un determinado lugar. ¿Cuál es el problema? Que esos controles no están funcionando y que, por ejemplo, en el caso de esta infección de Candiru de Jeff Bezos, pues que se utiliza contra un nacional de otro país y incluso pues, en operaciones que llevan a la muerte y la tortura de personas. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente que lo tengáis. Para que veáis un poco dónde se utiliza Candiru. No todo es Pegasus, que es lo que hemos estado oyendo. Se utiliza en Israel, en Irán, en Líbano, en Yemen y en España, y en Reino Unido, y en Turquía. Siempre se nos cuenta, no, esto es una cosa que se utiliza sin control en algunas dictaduras. Es una capacidad que los gobiernos, en determinadas situaciones y para determinadas operaciones, se ven en la necesidad de huir. En este momento hay un debate muy importante y abierto sobre que empresas del sector privado dispongan de estas capacidades y cómo se debería ordenar, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esas criaturas fantásticas, pero junto a esas criaturas fantásticas que tanto nos han sonado, realmente el impacto que han podido tener, aparte de escuchar a los políticos echarse mierda a la cara, es menos importante del que ha tenido desde toda la vida que yo llevo dedicando a la seguridad informática. El cambio más importante ha provocado el ransomware. El ransomware es, por simplificarlo mucho, es una amenaza muy específica que tiene por objetivo bloquear un sistema informático, habitualmente cifrando, es decir, haciendo que no se pueda recuperar la información, a cambio exigir un rescate, de ahí lo de ransom en inglés. Entonces, en un momento dado, y por una evolución que os voy a contar ahora, nos vamos en una situación en la que esto se populariza y esto comienza a afectar no a una empresita, no a alguien en su ordenador y ha perdido sus datos, sino nos vemos es que hay hospitales, que hay empresas de transporte, que hay gente que es despedida, que hay personas que mueren porque no se les pueden prestar unos determinados servicios. Y aquí, esto es una representación de las arañas, una de las empresas que se dedican a la caracterización de estas amenazas, que se llama CrowdStrike, se refiere a este tipo de grupos como arañas,
Y esto es la verdadera cara. Es decir, es un señor con una vestimenta completamente estridente, con fajos de billetes. ¿Esto nos afecta? Sí. Esto, que comienza a popularizarse aproximadamente a partir del año 2019, probablemente ya os haya afectado en vuestra empresa, en la empresa de un amigo, en algún servicio que vosotros estéis utilizando. Y aquí monto varios ejemplos. Adif, que es la administradora de infraestructuras ferroviarias, que sufrió no solo ese bloqueo, sino también el robo de datos. En un momento dado, los criminales se dan cuenta y dicen, ¿y por qué ciframos? ¿Por qué? Y si no nos pagan, son capaces de recuperar porque tienen una copia de seguridad, tenemos que presionarles más. Vamos a robar los datos también y vamos a amenazarles con publicarlos. Y eso es lo que pasó en Adif. Pero pasó en la Universidad Autónoma de Barcelona y estuvo 3 meses prácticamente de rodillas, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Córdoba. O simplemente recientemente en una red de hospitales catalanes. Y no es la primera infección de este tipo que afecta a cadenas de hospitales, tanto públicos o privados. Así recientemente se me ocurre, y porque nos pilla cerca, el hospital de Torrejón, que sufrió un incidente similar. ¿Qué impacto puede tener? A lo mejor no mata a nadie, pero a lo mejor eso bloquea que se puedan realizar citas y la cita donde te van a hacer una determinada revisión donde te tenían que encontrar un cáncer se retrasa 3 meses debido a esto. Esto es un problema que tiene una escala global. Este señor que tenemos aquí es Maxim Jakubets, tiene una orden de búsqueda y captura internacional por parte del FBI y es una de las personas más buscadas por su parte, y este es su estilo de vida. Es decir, es un negocio extremadamente lucrativo que les permite ganar decenas o centenares de millones de euros en distintos grupos a lo largo del año y que le permite tener, bueno, este es uno de los miembros del grupo y esto es un cachorro de león o de tigre. Yo tengo un gato, es decir, yo en teoría lucho contra este señor y yo tengo un gato y él tiene un cachorro de tigre. Tienen Lamborghinis, tienen, digamos, un despliegue de dinero que además va cada vez a más, porque es una industria que está bastante bien formada, ¿vale? Os comento un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Esto no viene de ninguna parte. Viene de que estos grupos se van montando en esas capacidades extraordinarias. Seguimos aquí en Grecia, ¿no? Que habla de una especie de caballo de Troya, que es una forma de referirse a los virus informáticos. A lo mejor alguno de vosotros os acordáis cómo hace 10 años alguien decía, pues me ha infectado el virus de la policía, iba a entrar a una web, entonces me salió una pantalla y decía que había estado viendo contenidos pornográficos y que si no pagaba y tal. Entonces eso te afectaba a ti, a tu ordenador. Bueno, tenía un impacto pequeño. En un momento alguien dijo, algo que nos podría ayudar a mover ese dinero, porque al fin y al cabo, detrás de cualquier fraude, el problema fundamental no es cometer el fraude. El problema fundamental es qué hago con el dinero, cómo recupero ese dinero y lo meto en circulación. Alguien se dio cuenta que las criptomonedas permitían un anonimato en el cobro de esos rescates. Y en un momento dado, alguien se piensa, vale, yo puedo mandarle un virus a alguien por correo electrónico, lo abre y se cifra su ordenador, pero con eso no gana dinero, con eso no para una empresa. Y alguien dijo, ¿por qué no combinamos esa capacidad con las armas que os estoy hablando de Pegasus, con la capacidad de infectar un ordenador de forma remota? Precisamente basándose en una de esas armas, que es el WannaCry, que es esa arma que en el año 2017 os decía que había pedido la Agencia Nacional de Seguridad americana, se produce la primera propagación a gran escala de un ransomware de estas características, que es el WannaCry, que se hizo tristemente famoso. Y en un momento dado, esto era automático, alguien creaba el virus y lo lanzaba. Y en un momento dado, alguien dice, ¿por qué no vamos un paso más allá? ¿Y por qué no lo hacemos semiautomático? Le doy las armas, pero igual que en el caso de Pegasus, no va a ser algo automático. Quiero que haya un conjunto de personas cuyo trabajo todos los días sea entrar a organizaciones y asegurarme que se causa el mayor daño posible. Y esa es la guerra en la que estamos. Básicamente, esto funciona de la siguiente manera. Alguien, de algún modo, y ahora os explicaré algunos de esos modos, consigue entrar en la red de una organización. Hay distintas vías. Las más habituales son el correo electrónico y las contraseñas. A partir de ahí, en muchas ocasiones no saben ni dónde están entrando. Es como que tú vas sembrando, pling, 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 y en un momento dado algo parece que ha agarrado. Entonces, una vez que se ha agarrado, vas y miras. Entonces, a veces van y miran, y es una empresa pequeña y no les interesa. Pero en otra ocasión van y miran y dicen, joder, es una empresa que tiene 15.000 empleados. Y empiezan a obtener más información. Y obtienen información como, por ejemplo, que tienen un seguro,
que tienen una facturación y que por lo tanto pueden estar en disposición de pagar. Y en ese momento, a partir de ahí, intentan infectar la mayor cantidad de ordenadores posible dentro de esa red y bloquean, digamos, intentan bloquear para que la empresa no se pueda recuperar, le roban toda la información que pueden y a continuación lanzan el cifrado. Y en este momento es cuando la empresa hace placa, se para. En ese momento es cuando nosotros trabajamos en ese tipo de cosas, recibes una llamada y nos dicen todo ha dejado de funcionar. Entonces, yo me he visto en esas situaciones en las que la empresa básicamente se ve en la tesitura de que no hay nada que funcione. Les cuesta saber qué es lo que ha sucedido y en un momento alguien dice, en mi ordenador ha salido una nota donde dice que me tengo que poner en contacto con una determinada dirección de correo electrónico para recibir instrucciones. Y eso es el ransomware. Cuando nosotros pensamos en esto, a mí lo que más me sorprendió cuando empecé a trabajar en este tema es lo bien organizados que están. Es decir, en muchas ocasiones estos equipos de ransomware están mejor organizados que los equipos informáticos de la mayoría de las organizaciones. Y una de las cosas es porque han aplicado los principios básicos de distribución del trabajo. Es decir, aquí hay un conjunto de personas que colaboran para obtener un fin. Principalmente, hay alguien que es el que proporciona la infraestructura, el que te da los virus, el que te da el malware y el que te da la infraestructura para poder cobrar el dinero. Y luego hay alguien que es lo que se denominan los afiliados, que son los que se manchan las manos. Es como si buscaras franquiciados. Es decir, quiero expandir mi Burger King por todo el corredor de Henares. ¿Quién quiere ¿quién quiere alimentar a las personas del corredor de Henares con el Burger King? Pues aquí es un poco lo mismo. Mi Burger King es mi ransomware. Búscate tus objetivos. Yo te ayudo, te doy el malware, te voy a dar la capacidad, te voy a dar instrucciones sobre lo que tienes que hacer dentro. Pero tú coges, anulas la empresa y a continuación les dices que paguen. Ellos me pagan a mí y yo te doy un porcentaje. Esa estructura, en lo cual hay un núcleo central que maneja el dinero, donde hay un grupo de machacas, de afiliados, que hacen la cosa, es extremadamente exitosa, porque te permite multiplicar tus brazos. Por eso, de alguna manera, también se llaman arañas. Porque tú tienes un núcleo central que es donde está la inteligencia, pero tienes 1000 brazos que pueden estar trabajando y que van a comisión. A ver, esto es como las inmobiliarias que tenemos por las ciudades, ¿no? Que en muchas ocasiones la mayor parte del sueldo de las personas que trabajan allí van con comisiones. No estoy hablando en ningún momento de que uno y otro tengan nada que ver, ¿no? En cuanto a su origen lucrativo e intereses, ¿vale? Realmente, todo esto funciona igual que antes, porque hay un ecosistema que facilita que eso pueda suceder. Está quien crea esa capacidad de anular las redes informáticas, está quien va hurgando en las redes, quien va propagando ese mal de forma manual. Son personas, yo siempre le digo a mis alumnos y a los clientes cuando hemos tenido que decir que lo que te enfrentas es a personas. Son personitas que su trabajo es conectarse de 8 a 5 y es que esto es así y que su trabajo es hacer un conjunto de cosas y sus objetivos son neutralizar la mayor cantidad posible. Pero en esos afiliados realmente son trabajadores, personas cuyo trabajo es ese, personas que trabajan a turnos, personas que luego atienden las peticiones que tú les mandas. Es decir, igual que en un sistema normal tú les pones una incidencia y ellos te responden, esto funciona de una forma muy similar. Para potenciar todo esto, realmente hay más componentes dentro del ecosistema. Uno de los componentes es los mercados de compraventa de credenciales, ATIZA. Todos decimos, no, es que me robaron la contraseña de un correo electrónico, es que cómo la reutilizo y demás. Eso podría ser importante si fuera anecdótico, porque algún día te la roban. Lo realmente preocupante con respecto a todo esto es la industrialización. Es decir, hay como markets, hay como puntos centralizados en Internet donde se vuelcan las credenciales robadas de los ordenadores de toda la pobre gente que podemos estar aquí y se comercializan. Aquí prácticamente no lo veis, pero esto es una imagen de un market real, esto es una banderita de España y ahí lo que se leerían son las empresas a las que esa persona tenía acceso. Entonces, a lo mejor me infectan mi teléfono móvil o mi ordenador personal, pero tengo las claves del trabajo. Alguien coge, lo publica aquí y alguien está suscrito, igual que está suscrito en un RSS o está suscrito a las novedades o te sigues unas cuentas de Instagram, de modo que te interesa, quiero que me notifiquen si hay una credencial nueva de Adif. Entonces a ti te llega y tú la compras. ¿Cuánto puede costar esto? Unos pocos euros. Es decir, esto está industrializado, no tienes ni que preocuparte, hay gente que roba las credenciales, que son otras cosas completamente distintas,
y gente que lo pone ahí. Y por otro lado, hay gente que son esos afiliados que lo que dicen, oye, he conseguido acceso a esta empresa, ¿alguien me compra este acceso? ¿Por cuánto se compran estos accesos? ¿Por cuánto creéis que se puede comprar el acceso a una empresa? Yo qué sé. El CSIC en España. No este último incidente, pero esto es un caso real del pasado. $3.000. Incluso por menos. Yo he visto ventas de empresas españolas por $500. Simplemente te dicen, yo te permito poner un pie dentro de la empresa, lo que hagas después es cosa tuya. ¿De acuerdo? Entonces hay todo un ecosistema que permite hacer estas cosas. Y es lo que os intentaba reflejar aquí. Alguien vende una credencial por $50, alguien vende el acceso inicial por 500 y alguien termina sacando €1.000.000. Todos ganan. Y si todos ganan, ¿quiénes perdemos? El resto. El resto somos todas las industrias de todos los sectores y de todos los países que estamos siendo afectados por esto. Se ha hablado de muchas cosas. No, es que no. Hay determinados grupos que no atacan hospitales. Eso es mentira. Atacan cualquier situación donde piensen que es lucrativo y que pueden cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la que estamos. Entonces, realmente, os digo todo esto y decir, bueno, pues la sociedad de rodillas, el ransomware están súper bien organizados. ¿Qué hacemos y qué podemos hacer? Bueno, volviendo un poco a la analogía de Jurassic Park, este es el famoso informático de Jurassic Park. Hay un chiste que leí hace no mucho tiempo y que me hizo gracia. Nos sale un vídeo, ¿no?, del padre del parque que decía, no escatimaremos en gastos, no escatimaremos en gastos y tienes un informático gañán. Es decir, esta es una de las situaciones. La seguridad es algo nuevo, no es algo nuevo, lleva mucho tiempo, pero en realidad no se le ha dado pues, un tratamiento independiente. Es decir, porque no nos enfrentábamos a estas amenazas, porque no existía esa intención. ¿De acuerdo? Y ahora es distinto, y ahora es cuando nosotros tenemos que darle la importancia que se plantee. ¿Y qué podemos hacer? Esto está sacado de la última película de Jurassic World, y en mi opinión, lo más importante que se puede hacer es la colaboración. Es decir, reconocer que existe una necesidad nueva en todas las organizaciones, compartir información, que es gran parte en lo que consiste nuestro trabajo, y colaborar. Gente con más experiencia y menos, gobiernos y empresas privadas entre ellas. Las distintas áreas de una organización no solo es un problema de la informática, es un problema, si me apuráis, del país. Que se paren los hospitales de un país, lo terminamos pagando nosotros, los que estamos aquí. ¿De acuerdo? Todo esto pues, nos llevará a estar mejor preparados a la amenaza que es más importante actualmente y que será más importante durante los próximos años. ¿Y qué estamos haciendo? En realidad esa cooperación ya está fluyendo. Y algunas de estas redes, lo que pasa es que como es muy lucrativo, siguen apareciendo, se están deteniendo. Había una red que se llamaba Emotet, que causó gran parte de los ataques en 2019 y 2020, que fue completamente desmantelada. Y se han desmantelado otras redes, como un grupo que se llamaba Carbanac, que tenía algunos de sus cerebros en la zona de Alicante, en España, que robaba bancos. O todos esos molestos SMS que recibíais muchas veces en vuestros teléfonos y que te decían que te tenías que bajar algo, o de correos o de DHL, esto también se pudo controlar. ¿Vale? Y por esto, y para terminar, poder decir, vale, todo esto, y yo, como pobre peatón, pobre usuario, pobre de mí, ¿qué hago yo? Lo primero que os decía es huir de la paranoia. Miramos siempre, es decir, que exista una capacidad de que un gobierno extranjero pueda entrar a tu teléfono y mirarlo, no necesitan hacer eso. Para entrar a tu teléfono nadie se va a gastar €1.000.000, nadie se va a gastar 5 millones de euros que puede valer una licencia de Pegasus al año en espiarte a ti. Lo pueden hacer de una forma mucho más fácil. Igual que nadie te pone una persona a perseguirte. Yo hablo de una cosa que se llama la higiene básica de ciberseguridad, que si solo hay dos cosas que pudierais hacer, una es instalar las actualizaciones cuando se os pidan, y, en segundo lugar, en todos aquellos servicios que lo permitan, activar el segundo factor de autenticación. Más del 50% de los incidentes de ransomware vienen porque a alguien le roban sus contraseñas. Si activáis ese segundo factor de autenticación, estaréis protegidos. Y, en segundo lugar, y los puedo incluir estos tres aquí, exigirlo. Igual que cuando alguien va a comprar un coche, exige que tenga un conjunto de medidas de seguridad, exigir que en vuestros servicios, en vuestros sistemas, a vuestros gobiernos, a vuestras empresas, se incluyan estas capacidades de seguridad igual que se incluyen otras que se podrían valorar. ¿Vale?
Y nada, pues espero que os haya gustado y que por lo menos os haya hecho pensar y que conozcáis un poco mejor todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Estábamos pensando fuera, ¿qué hago yo? No os hagáis hackers. O sea, que lo ha contado con tanta pasión que casi le entraban a uno ganas de tener un Lamborghini. Pero eso es la parte del mal. Vamos a hablar ahora de la otra parte. Esto que acabamos de ver son riesgos reales, pero vamos a ver ahora, nos vamos a meter en el terreno de las sombras. Hace muchísimos siglos, Eratóstenes, en el siglo III a.C., descubrió la medida de la Tierra, o averiguó la medida de la Tierra utilizando sombras. Es decir, adquirió conocimiento mirando, centrándose en la sombra, en lo oscuro. Eso es en parte lo que ha hecho Noel Ceballos con su último libro de investigación sobre el pensamiento conspiranoico. Es alguien que está acostumbrado al riesgo, ha entrevistado de hecho a Enrique Cerezo, pero más allá de esas situaciones límite, ha recorrido todo el espectro de las teorías conspiranoicas, desde los Illuminati hasta los terraplanistas. Lo que nos pide el cuerpo a priori, cuando alguien te dice que la Tierra es plana, hueca, cuadrada o lo que sea, es, bueno, pues partirte de risa y decir que de dónde sale este individuo. El problema es cuando lo dicen 100, cuando lo dicen 1000, cuando lo dicen 10.000. Y apartarlos, categorizarlos como idiotas, como ilusos, como gente que no es capaz de percibir la realidad, en realidad nos conduce a nos traslada a poco conocimiento. Forman parte de nuestra sociedad. Y toda esta paranoia, toda esta conspiranoia, en realidad está hablando de nosotros mismos. Esa es la lección fundamental. Eso es el aprendizaje que por lo menos cualquiera que se acerque a los trabajos de Noel sobre este tema va a adquirir. Y es que, aunque son ellos, porque me da la sensación de que aquí hay poco terraplanista entre el público, entonces, aunque los categoricemos como ellos, en realidad, cuando nos fijamos en esos seres humanos, también estamos hablando de nosotros. Por eso es muy importante aprender de todo lo que nos va a contar ahora Noel Ceballos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de conspiraciones en una tarde tan otoñal como esta. Y vamos a hablar de conspiraciones relacionadas con la tecnología y relacionadas con los juegos, con la teoría de juegos. El 6 de enero de 2021 nosotros tuvimos nuestra cabalgata de Reyes. En Estados Unidos tuvieron una cabalgata un poco diferente. Como sabéis, un grupo de exaltados, partidarios del presidente Donald Trump, decidieron tomar el Congreso, tomar el Capitolio de Estados Unidos por asalto. Esto fue pocos meses después de que se celebraran las elecciones y la teoría de la conspiración era que las elecciones habían sido robadas por el Partido Republicano, que Joe Biden era un presidente completamente falso y completamente ilegítimo. Por tanto, querían entrar al Capitolio a recabar las pruebas que demostrasen que había habido un pucherazo, que había habido un fraude electoral. Cuando llegaron allí dentro, pues no sabían un poco qué hacer. Es como Disneylandia, tú no sabes dónde ir, dónde están esas pruebas. Empezaron a meter en despachos, a revisar papeles, todo eso son crímenes, son delitos federales muy graves. Y entre ellos, pues destacó este hombre, que es conocido como el chamán de QAnon, también es conocido como el búfalo, yo creo que es así como más fácil se lo reconoce. Este tío entró en el hemiciclo y escribió un mensaje para el vicepresidente de Trump, para Mike Pence, que era considerado un traidor por el movimiento del que este hombre formaba parte. Tengo aquí su nombre, soy muy malo, siempre se me olvida el nombre de Jacob Chansley. Jacob Chansley formaba parte de un movimiento llamado QAnon, que era el que había compartido esta teoría de la conspiración y ha sido condenado a 41 años de cárcel. Yo me pregunté en ese momento, ¿qué lleva a un hombre adulto a vestirse de búfalo y a asaltar el Capitolio, a asaltar el Congreso de los Estados Unidos para recabar pruebas de una supuesta conspiración? Pues es que esta teoría de la conspiración, QAnon,
que engloba un poco todas ahora mismo, es como un buffet libre del pensamiento conspiranoico, hizo algo muy bien, y es que convirtió la sensación de desarraigo y de haber sido decepcionados por el sistema que tiene mucha gente ahora, en estos tiempos, lo convirtió en un juego. Y para explicar por qué y cómo lo hizo, tenemos que retrotraernos un poco. Primero, tenemos que hablar de qué es la conspiranoia. La conspiranoia es una palabra maravillosa que existe en nuestro idioma que mezcla conspiración y paranoia. Es la idea de que el mundo está siendo manipulado por una élite muy poderosa, es una minoría, pero nos controla desde arriba y además lo hace entre bambalinas. Controla los gobiernos, es como un poder entre las sombras, de alguna manera. Y nosotros, aunque somos más, pues estamos indefensos porque dominan todos los recursos y controlan todo. No es lo mismo la conspiranoia que una conspiración. Conspiraciones han existido siempre. Por ejemplo, a Julio César pues, lo mataron porque una serie de senadores conspiraron y le dieron unas puñaladas en las escaleras del Senado. El Congreso, el Senado, siempre nos movemos en esos edificios. Lo que pasa es que la conspiranoia es patológico. Cuando tú eres conspiranoico, crees que todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con una conspiración. Forma parte de una trama que no nos están explicando y que explica desde los movimientos macro hasta lo más micro. ¿Existen conspiraciones? Sí. ¿Tenemos que pensar que todo lo que nos rodea forma parte de una conspiración y que todo está conectado y que todo encaja? Bueno, allá cada uno, pero también existe algo llamado navaja de Occam. La zona cero de la conspiranoia o del pensamiento conspiranoico fue, como veis aquí, el asesinato de Kennedy. Ha habido muchos magnicidios en Estados Unidos, este no es el primero, allí les gusta mucho cargarse a los presidentes, a uno se lo cargaron en un teatro parecido a este, pero a este hombre se lo cargaron en mitad del día, a plena luz del día, y en ese momento, desde el primer instante, empezó a haber rumores y empezaron a hacerse ciertas teorías de la conspiración. Aún hoy es uno de los casos más populares y más conspiranoicos por antonomasia. Poco después se publicó este libro de este hombre con un apellido, como veis, muy fácil de pronunciar, Hofstadter. Él decía que el pensamiento político norteamericano es eminentemente e inherentemente paranoico, que la propia fundación del país nació de una conspiración, por lo cual la paranoia, la conspiranoia, forma parte del ADN de la política norteamericana. Y es una idea que yo creo que sigue hoy vigente porque la inmensa mayoría de las teorías de la conspiración nacen en Estados Unidos. Hay algo en el ADN de ese país que les lleva a ser conspiranoicos. Y el mismo año que se publicó el libro de Hofstadter, en 1969, se publica esta revista. Se llama The East Village Order y es una revista de hippie. Hablaba de cosas, los grandes pilares de la contracultura de la época. Hablaba de platillos volantes, hablaba de drogas blandas, psicodelia, conciertos en barrizales, las cosas que le gustaban a los hippies. Pero era una revista satírica. Era una revista que utilizaba el humor como herramienta. En uno de los números publican esta estructura actual de la conspiración de los Illuminati de Baviera y la ley de cinco. Lo que estaban haciendo era reírse del pensamiento conspiranoico, era reírse de todas esas teorías que habían surgido tras la muerte de Kennedy, tras la publicación del estilo paranoico en la política norteamericana, porque eran cada vez más complejas. Es verdad que, depende de quién le preguntes, a Kennedy le mataron los cubanos conchavados con los soviéticos, pero también estaba metida la mafia, pero también estaba metido Lyndon Johnson. En fin, lo que hacían era reírse de eso e hicieron una estructura súper complicada, como veis ahí. Está llena además de referencias a novelas famosas de la época, como Alguien voló sobre el nido del cuco. Mezclaba realidad y ficción. Y en el centro de la conspiración, o en la cúspide de la pirámide conspiranoica, metieron a los Illuminati de Baviera.
Los Illuminati de Baviera fue una sociedad secreta que existió de verdad, pero existió en el siglo XVII y tampoco fue tan importante. De hecho, no sé si estuvieron más de 3 años en activo. Era una sociedad, como tantas otras que nacieron en la Europa de la Ilustración, que, bueno, me adelanto un poco. Era una sociedad como tantas otras que nacieron en la Ilustración, que lo que quería era pues, acabar con el dominio, con el poder que la Iglesia tenía en sociedades supuestamente laicas. Entonces, ¿qué pasó? El público de la revista, del Oder, cuando la leyó en el año 1969, sabía que esto evidentemente era una sátira. Es como una noticia del Mundo Today. Nosotros leemos esta noticia y sabemos que es una sátira. Sabemos que están utilizando los recursos del periodismo y haciendo pasar por algo supuestamente serio, algo que claramente no lo es. Esta noticia, por ejemplo, no se ve bien, pero era se come la factura, la cuenta del bulli creyendo que era otro plato. ¿Qué pasa? Que si dentro de 20, 30, 40 años alguien se topa con esta noticia y no sabe que el Mundo Today es una página web satírica, se puede creer que en verdad alguien se comió una cuenta creyendo que era otro plato. Eso fue lo que ocurrió con esto que vimos antes. Mucho tiempo después, alguien accede a ese croquis, a ese organigrama, que era un chiste, y se lo creyó. Y se creyó que de verdad los Illuminati, una sociedad secreta que desapareció 3 años después de fundarse, siguen todavía manejando los hilos entre bambalinas, y no solo eso, sino que también, como veis aquí, las celebridades, los famosos, son Illuminati, pertenecen a esa élite secreta que nos está manipulando. De hecho, los premios MTV del año 2009 se dicen algunos conspiranoicos, que fueron una especie de obra de teatro de gran recital Illuminati, lleno de símbolos secretos, como por ejemplo el ojo, que también aparece en el billete de $, que solamente los Illuminati, solamente los que pertenecen a esa élite secreta, pueden descifrar, y que no sería más que una especie de escenificación del dominio que ejercen sobre el mundo. Y todo esto por un chiste que unos hippies publicaron a finales de los años 60. Se ha desvirtuado hasta ese punto. No vamos a dejar de meternos con los hippies, van a llevarse también otra paliza ahora, porque muy poco después, a principios de los 70, un grupo de profesores universitarios y aficionados a la física en general se establece en San Francisco y fundan el Grupo de Física Fundamental. Uno de estos científicos, como veis aquí, es Nick Herbert. Este es Nick Herbert hoy, antes, en los 70, era joven. Pero ahora, como veis, no ha dejado de ser lo que tú te imaginas como un físico hippie. Sigue siéndolo también bastante. Bueno, lo que hizo Nick Herbert, él estaba convencido de que la mente podía actuar sobre la materia. Para ello, en el aniversario de la muerte de Harry Houdini, del mago Harry Houdini, decidieron hacer una ouija con él y ponerle una máquina de escribir. Si todos se concentraban, invocaban a su espíritu y le pedían que escribiera, Harry Houdini el espíritu de Harry Houdini, podría escribir en esa máquina de escribir, que llamó máquina de escribir metafísica. Para ello tomaron mucho LSD. Al final Harry Houdini no se manifestó. Pero, bueno, de todas maneras es una idea bastante curiosa lo de que la mente puede influir en la materia, y sobre todo se lo pareció en los años 80, a finales de los años 80, a un hombre también norteamericano que se llamaba Joseph Matheny. Joseph Matheny juntó las investigaciones de Herbert con un libro escrito en los años 30 pero publicado en los 40 de Hermann Hesse, que es El juego de los avalorios. Y trata sobre un futuro donde las élites intelectuales juegan a un juego de los avalorios, que exige conectar todas las disciplinas del conocimiento humano, matemáticas, filosofía, las ciencias, las artes, todo. Es como, tienes que ser un magnífico de saber y ganar para poder jugar al juego de los avalorios. Juntó esas dos cosas para crear algo que llamó ONSHAT. ONSHAT es una teoría de la conspiración falsa. Él y otros 4 colaboradores crearon una serie de escritos, de panfletos, que iban circulando de mano en mano
como los fanzines de finales de los 80, y que si los recopilabas todos juntos, contaban una historia. Y la historia que contaban es que a las afueras de Nueva Jersey, en un sitio conocido como Ons Hat, donde no hay nada, es un simple bosque, se habían recluido allí un grupo de científicos renegados de la universidad, les habían echado de la academia por sus ideas un poco peligrosas en lo que a física se refiere, y se habían reunido ahí, habían formado un laboratorio para experimentar sin ninguna atadura, sin que hubiera un decano mirándoles y preguntándoles qué es lo que están haciendo, que eso puede explotar. Pues construyeron un, no sé cómo llamarlo, un artefacto que no explotó. Ese artefacto se llamaba el huevo y lo que hacía era viajar de esta realidad, de este mundo, a realidades paralelas. Encontraron una realidad paralela que llamaron Tierra 2, es exactamente igual que nuestro planeta, solamente que no hay vida humana, y se mudaron allí. Simplemente dejaron el puerto para que el huevo vuelva otra vez a nuestra realidad, porque necesitan volver de vez en cuando para traer víveres. Si juntabas todas las piezas del puzzle, si juntabas todo esto que escribió Matheny con sus colaboradores, pues te salía esta historia, que es una historia de ficción presentada como si fuera realidad. Por supuesto, cuando empezaron los primeros foros de Internet, se compartió muchísimo por Internet y mucha gente se daba paseos por ese bosque a las afueras de Nueva Jersey que os he contado, creyendo que iban a encontrar el huevo, que lo iban a encontrar y que ellos también podrían irse a esta realidad paralela. Cuando empezaron el experimento de Ons Hat, sus creadores se pusieron 3 reglas. La primera, que no podían permitir que esto se usara para fundar nada parecido a una secta. La segunda, a ver si me acuerdo de memoria, sí, que no podían permitir que se usara para hacer daño a alguien, etcétera, etcétera. Y la tercera era que si alguna vez se cumplía la primera o la segunda, tenían que dar por concluido el experimento, decir que todo había sido una ficción, que todo había sido un juego y liberar los materiales. Eso pasó en 2001. En 2001 Matheny se dio cuenta de que gente muy rara estaba empezando a acampar en las puertas de su casa, porque se había corrido la voz de que él era el que había publicado todos estos papeles de Ons Hat. Entonces, en ese momento decidió darlo por concluido y les dijo: chicos, lo siento, era una broma, era una ficción, la hemos presentado como realidad, al igual que hace el Mundo Today, al igual que hizo el Village East Order, pero era una ficción. En ese momento, los que estaban ahí acampados dijeron: no te creemos, esto forma parte del juego, seguimos jugando. ¿Eres un agente del gobierno o nos estás diciendo esto para separar a los verdaderos creyentes de los turistas, de los que están en esto pero en realidad no lo creen? Matheny se tuvo que mudar, se tuvo que acabar mudando porque no había manera de convencer a esta gente de que Ons Hat no era realidad. ¿Por qué? Porque habían invertido mucho en ello y en el fondo se parece mucho a una secta esto, que era la primera de las normas que se autoimpusieron los creadores de Ons Hat. Hay muchas sectas findelmundialistas. Esto lo que quiere decir es que dicen que el día 12 de diciembre del año 2012 se va a acabar el mundo. Esto está escrito, lo escribió Nostradamus, esto va a ser así. Mucha gente invierte mucho en esa secta. Cuando llega el 12 de diciembre del 2012 y el mundo no se acaba, está comprobado que la gente no se encoge de hombros y dice nos han engañado, sino lo que dicen es: quizá Nostradamus se refería al 2022 y cuando no llega el 2022 llegará el 2032. Es muy difícil aceptar que has perdido el tiempo y que has estado creyendo en algo que no es realidad, que no es cierto. Otra prueba de ello es The Beast. The Beast es algo que se conoce como juego de realidad aumentada, el primer juego de realidad aumentada, que son básicamente unos fans de Ons Hat, se ponen en contacto con Matheny y dicen: nos han encargado de hacer una campaña promocional para una película de Steven Spielberg de 2001 también, que se llamaba Inteligencia Artificial, y que es muy buena, a mí me gusta mucho.
Pues lo que hicieron fue una campaña promocional al uso, que sería llevar a Spielberg a la televisión a que lo entrevisten, sino un juego de realidad aumentada. Ellos fueron dejando pistas en una web, si leías bien la pista te llevaba a otra, había también eventos en la vida real, y el que juntara todas las piezas pues llegaba al final de esta narración, de esta narrativa, inspirada en Ons Hat, inspirada también en la campaña de promoción del proyecto de la Bruja de Blair, que también presentaba unos hechos ficticios como si fueran ciertos, y Matheny les dijo que tuvieran cuidado. Una de las cosas que hicieron fue, en Nueva York se hizo un evento donde un actor había sido contratado para fingir que mataba a otro. Eran personajes de The Beast, y los que allí estuvieran, pues hablarían, porque esto se juega en todo el mundo, no todo el mundo podía estar esta tarde en Nueva York, pero tenían que ver que uno de los personajes del juego había muerto y contarlo en los foros de Internet. Total, el actor finge que mata al otro de un disparo, el otro se cae al suelo, abre un ojo y la gente no se va, la gente allí seguía. Media hora después se tiene que levantar, el señor les dice, esto ya se ha acabado, me han contratado solo para esto, y la gente se mira y dice, no, el juego continúa. Se metió en el metro, volvió a su casa y le siguieron todavía a su casa. Entonces Matheny dijo, es peligroso, porque la gente no va a aceptar que es solo un juego, sobre todo que es muy difícil saber dónde se acaba el juego y dónde empieza. Eso no lo deciden los creadores a veces, lo deciden los que están jugando también. Los juegos de realidad aumentada en los 2000 hubo muchísimos, este es de la campaña de promoción del Caballero Oscuro, la película de Batman, básicamente se utilizaban como herramientas promocionales, ya no están tan de moda, pero mucha gente se volvió adicta a juegos que difuminan un poco la línea entre la realidad y la ficción. Y eso es muy importante para el último caso, que esto ya sí que vamos a entrar en QAnon y vamos a hablar del origen real de esta teoría de la conspiración. Y nace en 4chan, un foro de internet que si lo conocéis ya sabéis lo que es, y si no lo conocéis, pues es cuando nuestras abuelas y nuestros abuelos nos advertían de los peligros de internet, pues es 4chan. 4chan representa todo eso. En realidad fue creado a principios de los 2000 por un adolescente que le gustaba pues, las cosas que le gustaban a los adolescentes de esa época, los videojuegos, el anime, el manga, las películas de acción. Se empezó a hablar al principio sobre todo de eso, pero poco a poco fueron creándose diferentes subforos donde la gente pues, hablaba de lo que quería. Una de las características de 4chan es que cuando tú te haces un usuario, eres anónimo. De hecho, el usuario se llama Anon, que es por la palabra anónimo. Y de ahí surgió un grupo, Anonymous, que empezaron a adoptar la máscara de Guy Fawkes, del cómic de V de Vendetta, y empezaron a realizar acciones. La primera acción que realizaron, que es a la que pertenece esta foto, fue en 2008, se concentraban frente a las sedes de la Iglesia de la Cienciología y la acusaban de ser una secta, de tener una serie de prácticas. Bueno, si habéis visto todos estos documentales sobre la cienciología, sabéis de lo que le acusaban. Es interesante porque es la primera vez que un foro de internet, que 4chan, hacía eventos en la realidad. O sea, es la primera vez que internet empezaba a influir también, a impactar contra el tejido de la realidad. De ahí pasamos al Pizzagate, que fue algo que nació también en 4chan. Desde que Donald Trump presentó su candidatura a la presidencia, 4chan, otros foros también, pero sobre todo 4chan se llenó de muchos fanáticos del presidente Trump. Uno de ellos decía que lo que ellos hacían básicamente era presentar una realidad alternativa, o un juego de realidad aumentada, donde Donald Trump era un héroe y Hillary Clinton, su rival en las elecciones de 2016, era la encarnación de todos los males. Ellos sabían que Donald Trump no era un héroe en el fondo, pero formaba parte del juego pues fingir que sí. Y además decía una cosa que me impactó mucho, que era, se está proyectando una película, pero hay dos proyectores. En uno proyectan nuestra versión de la historia y en otro proyectan la versión oficial. Nosotros lo que queremos es que el proyector que proyecta nuestra versión sea al final el que se imponga. Querían
convertir a un candidato presidencial en un meme y llevar ese meme a la Casa Blanca. Y lo consiguieron. Pero por el camino hubo situaciones desagradables, como por ejemplo el Pizzagate. Cuando se filtraron los emails personales del asesor de campaña de Clinton, en esos emails personales se hablaba mucho de la campaña. La gente que come en una campaña electoral, sobre todo en Estados Unidos, que tienes que recorrer grandes distancias, no hay mucho tiempo para comer, pues pizza y hamburguesas, pero sobre todo pizza. Se hablaba mucho de pizza, por tanto, en esos emails. Y alguien, sabiendo que estaba construyendo un juego como el de Ons Hat, por ejemplo, que no era realidad, que era una ficción, dijo que a lo mejor pizza es una palabra clave que utilizan los Illuminati para referirse a la pedofilia. Porque en realidad el Partido Demócrata norteamericano es una tapadera para un grupo de élites muy poderosas que no solamente tratan con niños, sino que también los matan. ¿Y dónde los matan? En pizzerías, en los sótanos de pizzerías. Por ejemplo, esta Comet Pizza es una pizzería de Washington a la que iban muchos políticos demócratas. Evidentemente nadie se puede creer esto, ¿no? Pues sí, alguien se lo creyó. Alguien se presentó en Comet Pizza un día, fuertemente armado, y exigió que le llevasen al sótano porque quería liberar a los niños. La pizzería, el restaurante, no tenía ni siquiera sótano. Gracias a Dios llamaron a la policía, no llegó la sangre al río, no llegó a disparar, pero estamos hablando de alguien que se metió tanto en el juego que le costó saber lo que era realidad y lo que era ficción, y como la gente que se creyó lo de Ons Hat también se creía que había niños ahí debajo. Cuando las líneas entre realidad y ficción se difuminan tanto, pues pasa lo que pasa. Y otra cosa que pasó fue QAnon. En 2017, en uno de los subforos de 4chan dedicado a Donald Trump, aparece un misterioso Q, nadie sabe quién es, pero empieza a postear unos mensajes crípticos hablando de que las élites Illuminati van a ser detenidas, de que Hillary Clinton va a ser apresada y trasladada a Guantánamo para que responda por sus crímenes contra la humanidad, pero que todo esto se está haciendo en secreto. Las diferentes organizaciones del gobierno lo están haciendo en secreto. Donald Trump llegó a presidente, descubrió que lo que se llama el Estado profundo estaba más podrido aún de lo que se imaginaba, pero en lugar de decidir detenerlos a todos en ese momento, lo que hizo fue llevarlo en secreto, según contaba Q en sus mensajes. ¿Por qué? Porque si no, en el momento en el que detengan a la primera, pues si detienen a Hillary Clinton, pues todos sus compinches se van a escapar del país. Entonces, era algo que no se estaba publicando en los medios, pero que se estaba haciendo en secreto. Este fue el origen de QAnon. Estos mensajes del tal Q que hablaba de una tormenta que iba a llegar. La tormenta en realidad es pues, el momento de ajustar cuentas, el momento de acabar con los Illuminati, el momento de acabar con todas estas élites que dominan el mundo y que son satanistas y que asesinan a niños. Y no está saliendo en las noticias porque se tiene que hacer en secreto, hay que ser muy sigilosos con esto. Cuando los republicanos se dieron cuenta de que cada vez más gente empezaba a creer que los mensajes de Q eran reales, digamos que no lo condenaron. Y cuando a Trump se le preguntó en ruedas de prensa por QAnon, dijo que no lo conocía mucho, pero que parece que les cae bien. Eran guiños, les querían hacer guiños porque, bueno, esta gente también votaba y no podían perder a esos votantes. QAnon fueron, o los mensajes de este misterioso Q, no se sabe quién hay detrás, pero seguramente es alguien con acceso a las altas esferas, porque Q viene de la autorización Q, que es la autorización más grande que te da el gobierno americano para acceder a material sensible. O sea, hablamos de alguien que puede ver los documentos clasificados, con lo cual debía ser de la CIA, debía ser del FBI, de lo que fuera. Era un insider que les estaba contando la verdad a ellos, a unos foreros. Pues cuando ocurrieron las elecciones de 2018,
Q empezó a decir en sus mensajes que había habido un pucherazo, que había habido un fraude electoral, que Joe Biden no era un presidente legítimo, que en realidad había salido elegido Trump. Por lo tanto, mucha gente asaltó el Congreso porque se lo había dicho Q. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente respondió a ese primer mensaje de Q en 2017 diciéndole: muchas gracias por este contenido, esto parece interesante, vamos a jugar. Porque antes de QAnon había habido FBI Anon, CIA Anon, eran gente que hacía juegos de realidad aumentada haciéndose pasar por operativos de la CIA, operativos del FBI, lo que fuera. La gente jugaba esos juegos sabiendo que era un juego. El de Q fue el que más éxito tuvo de todos esos juegos, pero no eran más que juegos. Lo que pasa es que muchos accedieron a ellos sin tener ese contexto, porque no eran usuarios, digamos, habituales de 4chan. Entonces se creyeron que de verdad había alguien, una garganta profunda, que estaba filtrando todo esto que se estaba haciendo en secreto, que estaba haciendo el propio presidente Trump en secreto. No tenían ese contexto. Es como leer una noticia del Mundo Today sin saber que es una sátira. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un hombre a vestirse de búfalo y a asaltar el Capitolio? Pues un juego que pasa de ser un juego, se convierte en una secta, gente no entiende la diferencia entre la realidad y la ficción y al final les llevan a, pues ya vimos lo que hicieron con la cienciología en 2008, pero unos años después esto fue mucho más allá. Impactaron la realidad política de un país y ahora están en la cárcel. Es un juego que se transformó en una teoría de la conspiración y sobre todo que viajó por los canales de la tecnología, por los canales de Internet. Empiezas a postear algo en un foro, te crees una teoría de la conspiración, acabas en la cárcel y la realidad se ve impactada. Siempre que una teoría de la conspiración tiene un impacto en el tejido de la realidad, ese impacto siempre es traumático. Creo que debemos tener en cuenta que en el mundo en el que vivimos ahora, donde siempre, sobre todo los conspiranoicos, te dicen no te creas lo que digan los periódicos, yo no soy tonto, tienes que ir más allá, tienes que buscar tu propia información, creo que lo que debemos tener también es que estar alerta ante estas cosas. No vaya a ser que aquello a lo que hemos confiado nuestra vida pues no sea más que un juego que se inventaron unas personas que ni siquiera conocemos su identidad para divertirse y que mucha gente lo ha entendido como tal, pero a lo mejor tú no. Gracias. ¿Entendéis? Yo creo que ahora mucho mejor muchas de las palabras que a lo mejor habéis escuchado de estas teorías tan raras. Como no vamos a pagar música con derechos para YouTube, no ponemos ni a Bunbury ni a Miguel Bosé, pero un saludo desde aquí. Y vamos a terminar con música, el evento de hoy, con música, con danza, con experimentación. Vamos a tener con nosotros Entornos Reactivos, un proyecto de Álvaro del Valle, con la bailarina Lucía Bocanegra y con la voz de Irene Novoa. Vamos a disfrutar de experimentación, vamos a disfrutar de una propuesta musical con la que hoy termina el ciclo de Ruido en el Corral, con el que termina este ciclo de conferencias, pero que mañana continúan en la Universidad de Alcalá. En el Colegio de Málaga, a partir de las 12, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de inteligencia artificial y de un tema apasionante, ética en la inteligencia artificial. Continúan las conferencias también por la tarde, vamos a hablar de IoT, todo eso en el Colegio de Málaga, mañana jueves. El viernes vamos a hablar de tecnología y defensa en el Colegio de Málaga también, todas estas conferencias de mañana y del viernes. Y el sábado y el domingo, si la lluvia lo permite, vamos a tener, que yo creo que sí, está mejorando la previsión del tiempo, al menos para nosotros, porque debería llover algo más, pero el sábado y el domingo tendremos lo que el año pasado pudisteis disfrutar en la GAL, esa exposición de vida futura, de tecnología, para que podáis cacharrear, tocar, disfrutar con elementos y con cosas que se enchufan. Lo vamos a tener en la Plaza de Cervantes el sábado y el domingo. Hoy ponemos el broche en las conferencias del Corral de Comedias con Irene Novoa, con Álvaro del Valle y con Lucía Bocanegra, con Entornos Reactivos. Que si no sé si están preparados, así que aplaudid mucho mientras se lo colocan. Hasta luego.
bueno, espera, voy a saludar. Bueno, lo primero presentar, o sea, a las personas que hacen posible que esta historia funcione. Irene Novoa a la voz. Gracias. Y tenemos a la gran Lucy Luciérnaga. a la danza. Entonces, bueno, explicar un poco, bueno, supongo que, espero que os hayáis dado cuenta de lo que está pasando aquí ahora. Si no os habéis dado cuenta, es que tengo que trabajarlo un poco más. Pero bueno, básicamente, bueno, es un proyecto en el que bueno, lo que me quitaba el sueño era convertir la danza a imagen y a sonido. Para eso, digamos que trabajé con diferentes prototipos. Todo esto a través de la programación y la creación de devices. Y bueno, después de haber estado trabajando durante bastante tiempo, hemos llegado como a un punto en el que parece bueno, que el desarrollo empieza a funcionar bastante bien. Y sobre todo también, bueno, luego también está el tema de qué es lo que haces, ¿no? De cara al público también y hacer que las cosas sean entendibles, porque también igual dentro del mundo de la programación y digamos, de tratamiento de data, te puedes perder mucho ahí dentro y al final acabar haciendo una cosa que no tenga, que casi ni se entienda, que sí, bueno, que sí reacciona, pero no se entiende, ¿no? Entonces un poco también, la idea también era un poco pues acercar lo máximo posible al público, ¿no? Entonces, bueno, he tenido diferentes referencias para hacer esto, entre ellas, pues, digamos que ha tenido que ver con algunos de los viajes que he hecho un poco como investigador también, ¿no? Porque aparte de músico de hace tiempo, pues también me considero un investigador. Entonces, bueno, el primer prototipo que hice era con la cámara del ordenador, con un sistema de detección de bordes que se llama, que simplemente, bueno, te pones delante de la cámara del ordenador y entonces digamos que detecta cuando los píxeles cambian delante de la cámara. De tal forma que si tú te mueves delante de la cámara, dejas un halo de píxeles blancos en un fondo negro y el número digamos, que lanza de ahí es el contraste entre el blanco y negro de la imagen. De tal forma que si tú tienes más movimiento, digamos, más frecuencia de movimiento, tienes un valor más alto y si tienes menos movimiento, tienes un valor más bajo. Y al final esto se trata un poco de, digamos, tener datos moviéndose, números moviéndose, que luego puedes convertir a cualquier otra cosa, ¿no? Y esto no solo con la danza, sino que yo he visto algunas cosas también incluso relacionadas también con, por ejemplo, las coordenadas de un asteroide en el espacio a tiempo real convertidas a música. Porque al final lo que necesitas son datos que se muevan, ¿no? Y a través de la programación lo que haces es convertir esos datos en, digamos, en los valores que a ti te interesan para artísticamente crear un producto, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿qué pasaba con este primer prototipo que tenía? Es que al funcionar con la cámara del ordenador no se pueden hacer visuales porque, claro, la cámara del ordenador capta todo, ¿no? Entonces, igual todos los cambios es muy sensible a todos los cambios de luz, igual un bolo lo empiezas a las 5 de la tarde, terminas a las 6, la luz ha cambiado y todo se va al garete, ¿no? Entonces, al final, acabé encontrando un device que se desarrolló en el IRCAM, que es un centro de investigación de ciencia, tecnología aplicada al arte. Voy un segundo a por él, que está por acá. Es este cacharrito, ¿vale? Este cacharrito me pareció muy interesante porque es, digamos, lo que todos lleváis en el teléfono. Es un giroscopio con un acelerómetro. Un giroscopio que es lo que en el teléfono os indica hacia qué dirección estáis mirando en el Google Maps. Y un acelerómetro que indica la velocidad a la que se mueve. También al tener un giroscopio, digamos que puede recibir, digamos, o puede generar datos de orientación hacia arriba, hacia abajo,
hacia izquierda, derecha, movimientos bruscos. Y todo esto al final lo convierte en números, o sea, son números que luego tú puedes tratar y convertirlo a todo. Al final, digamos que la conversión de la danza a la música, de la imagen a la música incluso, ¿no? Una imagen tiene valores de RGB que se están moviendo continuamente, ¿no? Todo eso se puede transformar en una cosa a la otra y se puede generar esta historia de entornos reactivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué? Dime. este cuando se mueve. A ver, tienes el... ¿Sabes? O el armonizador, ¿tienes el armonizador? Un momento. Eso es. Entonces, bueno, a través de la programación de este device, pues bueno, digamos que a la danza también, o a la persona que esté bailando en el proyecto, le das mucha libertad para moverse por el espacio también. Y eso es una cosa que me pareció muy, muy interesante, porque siempre los devices que había visto y la forma de hacer esto que había visto también igual en viajes por Holanda, también porque hay digamos, bastante cultura de sonología y de programación aplicada al arte por la zona de Holanda, el norte de Italia, Francia, con el IRCAM. En Holanda había un centro de investigación que se llama STEAM. Quería mostraros, a ver si puedo mostraros aquí un momentito como la interfaz donde se pueden recibir los datos, ¿vale? Mira, aprovecho y os cuento del parte de los músicos o la bailarina, que ahora está ahí descansando un momento porque ha sido muy fuerte. Para nosotros lo increíble es poder trasladar, o sea, que el baile de Lucía traslade cosas como la que acabamos de mostrar de la voz, que sería, yo no podría hacerlo con ninguna máquina, es bastante complicado, sería... Y de repente me aporta su expresividad a la expresividad del sonido, ¿no? Eso es increíble, estamos como mucho más interconectadas en ese sentido. Y eso es lo que estamos explorando y es complejo porque sí, esos datos, ¿a qué se los aplicas? Ahí está la parte artística de músicos. Eso es. Muy interesante. Justo un poco, digamos que la justificación que tiene el uso de estas nuevas tecnologías también, no solo esto, sino que hay muchas cosas que están pasando actualmente con la creación de nuevos instrumentos, ¿no? Siempre, o sea, si te paras a pensar desde el punto de vista antropológico, siempre las mayores revoluciones que ha habido en la historia del ser humano han estado ligadas al nuevo uso al uso de nuevos utensilios, ¿no? Digamos, en el arte, por ejemplo, si hablamos de música, por ejemplo, la invención de la guitarra eléctrica en los años 30, ¿no? A finales de los 30, años 40, ¿no? De repente todo eso surgió una revolución artística a través de ahí, ¿no? Y ahora mismo es inevitable que podamos pensar, que podamos dejar de pensar en el hecho de que vivimos en una etapa que es la época de la automatización, la etapa de la... bueno, yo pienso, o sea, a nivel personal, que la inteligencia el término inteligencia artificial también es un término que es bastante comercial, entre comillas. Yo, así como programador, también que tampoco, o sea, al final también soy artista y considero que soy programador no tanto como puede ser una persona que se dedique a programar toda su vida, pero tengo conocimientos de esto, que al final es lo que me ha ayudado un poco a generar este tipo de historias. Prefiero llamarlo como inteligencia aumentada, porque al final es un poco la utilización de este tipo de herramientas para generar algo que está en mi cabeza y que físicamente no puedo hacer, porque no puedo captar en el momento sin ningún tipo de nada el movimiento de una persona o convertir una imagen a otra cosa. Entonces, bueno, es un poco, creo que también está un poco ligado también a, digamos, también o sea, a un intento a un deseo de convertir lo que es la unión entre la danza y la música, que es algo que históricamente también se puede ver en un montón de folclores, como por ejemplo el flamenco, sin ir más lejos, o músicas tradicionales tanto de África como de la India, de muchos sitios, ¿no? Incluso, bueno, en nuestro día a día, el reggaetón también, ¿no? Pues llevarlo a, digamos, a un contexto más actual. Entonces, bueno, esta es un poco la interfaz donde podemos recibir podemos ver donde
se reciben los datos, ¿no? La orientación hacia abajo, donde pone pitch. Aquí tenemos movimientos bruscos a la izquierda. Ajá. Luego también hay un nivel, también hay un valor, que es esa línea amarilla que está creciendo ahí, que es el tiempo que se queda parado también. Y luego, bueno, todos estos datos al final están ruteados aquí en esta otra página. Estos son todos los ruteos de los datos, donde van todos estos datos, van a Irene, a las máquinas de Irene, entonces se puede modificar también el sonido de Irene a través del movimiento este. Y eso también está yendo también al software que está moviendo todos los visuales, y que también pues, son visuales generados a través de la programación también, con OpenGL. Entonces, bueno, esto es un poco la explicación. A nivel artístico, sobre todo a nivel artístico, porque al final la finalidad de tanta investigación también un poco es generar un producto artístico que, bueno, pues la búsqueda de cada uno, ¿no? Pues es un poco eso, transformar la danza a la música y generar como un poco interacción entre los diferentes elementos que hay en la sala. Y prepararlo también igual para poder trabajar con otros músicos, otros artistas en el momento, y poder unir esto, enlazar esto rápidamente con otras personas, y así poder generar entornos reactivos. Un poco. Esa es un poco la idea. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias por escuchar, por verlo. De hecho, es de las primeras veces de hecho es la primera vez que se presenta esto en directo. Y estoy muy contento de que haya funcionado durante tanto tiempo y no ha habido ningún accidente. y nada, pues un aplauso para vosotros por haber venido. Y aquí Irene Novoa. Ya, ¿cómo era tu apellido, tío? Lucía Bocanegra, que se me olvidaba antes el apellido.